Ya, seguimos en la iglesia en casa. Seguimos y vamos a aprovechar a darle la bienvenida a Pablo en este programa 200. Pablo, que no te hemos tenido hasta ahora mismo, bueno, en el sermón, pero aquí entre nosotros. Bienvenido y es un gusto tenerte. Estás muteado, así que te podamos escuchar bien. Estaba muteado para que no se me oyera cantar. He oído un poquito, que coste. Luego quien quiera revisar el vídeo que te escuche. Un gusto tenerte aquí, Pablo. Pues muchas felicidades al equipo por este día, pero los horarios hoy no me han coincidido, lo siento. Pero bueno, aquí estamos. Bien, empiezo yo y Juanfra la zona vista. Tengo ya aquí notas para empezar. Recordamos que estamos en directo, que abordamos esta última parte del programa de esta mañana. Yo me lo estoy pasando muy bien. Estoy muy bien rodeado y doy gracias a mis compañeros hoy de que estamos haciendo hoy aquí en primera línea, pero yo disfruto de este formato, así que os doy las gracias a los que estamos aquí, os damos las gracias a los que estáis al otro lado, y os digo esto porque al hacerlo en directo pues tenemos la facilidad y la oportunidad de poderlo hacer entre todos. Y ya sabéis, os recuerdo que tenemos dos medios para ello. El chat de YouTube, que ya lo utilizáis muchos de vosotros, para poder vuestras sugerencias, comentarios, críticas, cualquier cosa que nos ayude a aprender y a seguir en este camino. Y tenéis también el medio del WhatsApp, ¿verdad, Richard? Que ahora yo te voy a pedir que lo digas tú, el número. Al 601 43 44 93. Eso es, que ya también muchos de vosotros lo utilizáis. Así que dicho esto, pues vamos un poquito a la temática. Aprovechamos que tenemos a Pablo con nosotros, que ha estado compartiendo la reflexión principal de hoy, el sermón, con ese juego, ¿no? que da mucho de sí, el tema de las actitudes y cómo eran cada uno, Judas, Pedro, que bueno, vamos a ver qué podemos sacar y comentar entre todos. Y nada, lo dicho, vamos un poquito a aprovechar esta última sección del programa, Zona Mixta, pues para hacer ese balance y esa conclusión final. Así que vamos allá adelante. Darte las gracias, Pablo, primero, y darte la bienvenida. Menudos dos, que tenía Jesús en torno a él. Bueno, menudos 12 y menudos 500 que tenía Jesús. Es decir, que cada uno de ellos era una joya. Yo quiero saludar a Esther, quiero saludar a Vicky. Hola. También a vosotros. Os estaba observando mientras estaba terminando. Y bueno, pues sí, pero es que nosotros podíamos extender eso, Juanfra, vaya a lo que viene Jesús hoy. Es decir, que también estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso a mí me gustan mucho los textos que hablan de cómo el Señor nos supera. No cómo nos superamos nosotros, sino cómo el Señor consigue superar nuestra vida a pesar de nosotros. Así es. ¿Nos lanzamos? Os he dejado sin palabras, oye, increíble. No, pero justo, y feliz cumpleaños, Pablo. Estamos aquí con las 200 ediciones y me he traído el Happy Birthday para felicitaros. ¿Cómo se nota las horas que llevas tú de micrófono? Ahí estamos. No, pero es verdad, porque además tengo que decirlo, porque Pablo Armero y yo hemos compartido mucha radio, y se ha acercado además a la radio comercial, en este caso también de una forma estupenda, y hemos pasado momentos estupendos. Se ha dado un testimonio muy chulo también y hemos, en verdad, tenido relaciones con gente muy interesante y hemos hablado de muchas cosas. Y me hace mucha ilusión poder colaborar y poder estar también aquí años después y poder, bueno, pues comprobar efectivamente que lo compartido sigue dejando huella y que, bueno, se sigue haciendo un trabajo que esperamos sea para honra y gloria de Dios y para, verdad, bendición de aquellos que nos escuchan. Yo he tomado nota de una frase, el hilo justo de lo que estaba diciendo Pablo ahora, ¿no? Que has dicho en el sermón, que dice: gracias a Dios que Él nos mira de forma diferente a como nosotros nos miramos. Y esa es una forma de entrar en el tema. Yo estaba pensando mucho, ¿no? Pedro, Judas y Esther, porque si hiciera verdad la panorámica de hoy y Jesús me preguntara, oye, ¿tú confías en mí? ¿Eres mi amiga? Bueno, pues mira qué testimonio estás dando, qué vergüenza. Y además, cómo me has dejado de mal, probablemente en algún que otro encuentro humano, ¿verdad? Pues yo probablemente tuviera muchos más paralelismos de los que pienso, ¿verdad? Con Pedro y con Judas, pero menos mal que Dios me ve como lo que soy, pero sobre todo como lo que puedo llegar a ser. Y esa idea de esa superación que acabas de comentar, Pablo, es maravillosa, porque a pesar de mí,
¿verdad? Dios puede trabajar en mi favor, pero también en favor de los demás. Y eso es algo que me invita a pensar mucho y a reflexionar mucho también. Sí, es una idea, Esther, que a mí cada día me persuade más, ¿sabes? Es decir, que aunque tampoco hace tantos años, hace 2 o 3 años que estábamos contigo allí en Galicia, pero que a mí cada día yo necesito más a ese Jesús, ¿sabéis? Y al igual que otras personas, yo he tenido un proceso a lo largo de mi vida, ¿no? Hubo procesos mucho más técnicos, mucho más enamorado del texto por sí, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, aunque lo sigo utilizando porque es mi forma de ver la Biblia, yo necesito más cómo el Señor me restaura. Porque a veces hablas y metes la patita, a veces callas y te pasa lo mismo. Es decir, entonces yo a veces me siento muy indefenso ante mí mismo o ante los demás. Y quiero aprender cada día que Jesús tiene otro proyecto para mí, porque Jesús me mira de otra manera. Y eso es lo que creo que nosotros, desde este medio, ya con 200 programas, se ha pretendido siempre hacer, ¿no? Incluso antes de que yo llegara aquí. Acercar a la gente una vida religiosa no basada en estereotipos, sino basada en una relación personal. Y creo que eso es lo que necesitamos todos. Sí es. Ya, Pablo, no lo has mencionado en el sermón, pero en estos personajes tendría que ver cómo lidiar con el peso de la culpa. Sí. Porque yo creo que los dos se sienten culpables y reaccionan de formas muy distintas. Pero se sienten culpables. Sí. Sí. ¿Sabéis? Nosotros todavía no somos conscientes, no sé por qué, será por historia, pero de cuando Jesús perdona. Uh-huh. Y nunca más se acuerda de ello. ¿Por qué no me perdono yo? Es decir, ¿qué hubiese sido de la historia de Judas si escucha al gallo? Hubiese sido, yo estoy convencido que el Señor le habría hecho una restauración a su medida. Porque, ¿qué es más grave, lo que hizo Pedro o lo que hizo Judas? Igual. O lo que hizo Juan. O lo que hizo Juan, ¿no? Entonces, o lo que hago yo. Entonces, lo importante es, ¿sabéis? Esta mañana yo he escuchado el canto del gallo. Vivo en una zona un poco así, ciudad huerta, no como Richard, pero bueno, porque mi capacidad no me da. Yo lo escucho también, ¿eh? Es decir, yo mi capacidad no me da para meterme más en la huerta, ¿sabes? Por eso soy un poco alérgico. Pero yo he escuchado el canto del gallo esta mañana y me levanté a ver la estrella, a ver el lucero de la mañana. Y yo he empezado el día de hoy así, sabiendo que ibais a tener este sermón, sabiendo que con la ayuda de Dios estaría con vosotros en este momento. Y yo he sentido que el Señor para mí tiene una oportunidad hoy. ¿Y por qué no transmitir eso con todo el cariño y la honestidad? A Dios no le importa tanto cómo me equivoco, sino cómo voy a Él. Y eso creo que hay que rescatarlo y llegar a predicarlo hasta la saciedad. Porque creo que es conveniente, creo que es bueno. No hay que olvidarnos que Jesús eligió a sus discípulos no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Y estuvieron 3 años y medio con él y bueno, pues fueron aprendiendo poco a poco. Pero de hecho, en el deseado de toda la gente se comenta que no llegaron a entender el ministerio de Jesús hasta después de su resurrección. Eso es. Imaginaros con Jesús, haciendo todas esas obras prodigiosas, todo eso, de unos panes y unos peces a 5.000 personas. Es decir, esas son cosas que salen fuera de la lógica humana. Pues a veces a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor sigue trabajando en nuestro corazón cada día, pero no nos damos cuenta de la dimensión de su amor y de su proyecto para nuestra vida. Uh-huh. Y también hablabas en ese sentido, Pablo, de la fragilidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Que siempre creemos, efectivamente como creían ellos, que esas promesas que se hacían se podían cumplir fácilmente. No, yo te voy a seguir, ¿eh?
no, yo voy a pasar por el fuego por ti. Descuida que sí, aunque me maten, yo voy a estar aquí y efectivamente voy a seguirte hasta el final. Y tú lo decías, cuidado con las promesas, ¿verdad?, que hacemos que no vamos a cumplir. Y es verdad, está bien que tengamos seguridad en nosotros mismos y que, bueno, pues tengamos también esa fortaleza. Antes hablábamos de la autoestima, ¿no?, y de José. Pero, claro, la realidad es que somos frágiles, que nos olvidamos y que efectivamente somos gente poco confiable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Porque a la mínima de cambio, ¿verdad?, damos la vuelta y ya nos hemos olvidado lo que hemos dicho. Y ¡puf! Es un problema también. Claro. Sí, es que Pedro era muy impetuoso. Él era el que llevaba, se podría decir entre comillas, la voz cantante, ¿no? No, llevaba la espada. Llevaba la espada, sí. Y claro, pues él lo decía, yo creo que él lo decía pensando en que así iba a ser y bueno, hasta que llega el momento en el que, bueno, pues allí pues tiene sus problemas y niega, pero el Señor, la palabra de Dios dice que le ve, o sea, que le mira con ojos de amor, con lo cual está claro que no se lo tiene en cuenta. Sí, pero Vicky, no solamente Pedro, Judas, y aquellos dos que la madre vino a decirle a Jesús, oye, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, uno secretario de Estado y el otro el de Hacienda, ¿no? Es decir, pero es que así es el ser humano, es decir, entonces hay que descubrirse delante de Dios, de verdad, y para mí, hoy por hoy, me persuade muchísimo ese tipo de religión, ¿no? Esa forma de religarme con Dios, basado en mis necesidades, no en mis prodigios. Fíjate, Pablo, que... Perdón. No, adelante. Que estaba pensando yo justamente en esto. Estamos hablando esta mañana de ese Jesús gracioso, simpático, agradable, pacífico. ¿A qué gente se buscó alrededor? Porque decimos ese Pedro impetuoso, pero los hijos del trueno, menuda cuadra para vivir en medio de ellos, para una persona pacífica, gracioso. Menos mal que Jesús no ve lo que nosotros vemos, como decías. Claro. Menos mal que Él nos mira lo que puede hacer con nosotros. Sí. Siguiendo sí, con... No, es una idea distinta. Dale. No, que si lo mejor que tenía Dios para predicar a su pueblo era el profeta cobarde que se fue a la playa y se cogió un barco, si eso era lo mejor, ¿qué sería lo peor? ¿Vale? Es decir, que pues a mí eso me consuela, porque, ¿sabéis? La Biblia es el único libro de las religiones del mundo que se cuenta cuando Dios pierde. No hay ninguna epopeya, no hay ninguna religión del mundo que narre como narra la Biblia las veces que el ser humano le hace perder a Dios una batalla. Y eso es que me encanta de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia historia, yo tengo mis propias hazañas, etcétera, etcétera. Y sigo siendo a quién, igual que Pedro, igual que Juan, igual que los hijos de Zebedeo. Bueno, pues igual al que sea, pero sigo siendo igual. Por eso no tenemos que rescatarnos nosotros. Tenemos que dejar que se nos rescate y darle valor a Dios en nuestra vida. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios o no somos nada. Y eso yo creo que hay que asumirlo para que podamos ser útiles de verdad. Mientras que sigamos dando vueltas y justificándonos y tal, a lo mejor nos vamos a dormir bien una noche a casa, pero no nos lleva a ninguna parte. Te hablaba antes, Pablo, de cómo lidiar con nuestra culpabilidad, y me ha venido a la mente con una frase que has dicho casi empezando el sermón, que has dicho, ¿qué piensa Dios de nosotros? Y me encanta este pasaje bíblico porque lo que piensa Dios de nosotros es que nos ama. Dios no se sorprende porque Pedro le niegue. No. De hecho, ya lo sabía, se lo advierte, me vas a negar. Somos nosotros los que nos sorprendemos de nuestras propias acciones, los que no sabemos lidiar con nuestra culpa y los que a veces ponemos en pensamiento de Dios lo que Dios jamás piensa de nosotros. Cuando hablamos de ese qué piensa Dios de nosotros, viene ese qué vergüenza sentirá Dios de nosotros. ¿Cómo le hemos podido hacer esto a Dios? Dios no se avergüenza de nosotros, Dios nos conoce, Dios nos ama, Dios espera lo mejor de nosotros en nuestra proyección en el futuro, no se avergüenza por nuestro presente. Entonces,
Eso tiene también mucho que ver con nuestra famosa iglesia medieval, que no la vamos a dejar fuera del programa 200, ¿verdad? Sí. No, hombre, porque ha sido casi una protagonista en los 200 programas, ¿no? De una u otra forma. Mirad, la profecía que Jesús le hizo a Pedro fue posiblemente la profecía de más corto recorrido de la historia. Entre cuando se lo dijo y se cumplió la profecía, pasaron unas cuantas horitas, nada más. Es decir, que Dios sabe perfectamente quién soy. El problema es que yo quiero mostrarme a vosotros de una manera que sea bien vista por vosotros. Y ahí se cometen los errores, porque no siempre se mantiene ese estatus, porque no puedes, porque no nos sale de forma natural, porque no lo somos, ¿no? Entonces, yo de verdad, hoy por hoy, la religión que yo tengo hoy en mi mente, no me refiero a hoy como día, sino en esta etapa de mi ministerio, es, yo necesito a ese Jesús que no se tapa los ojos cuando me equivoco, sino que piensa en cómo restaurarme. Y solamente necesita que yo me acerque a él. Y que entra contigo, Pablo, a todos los sitios donde te equivoques, que no te abandona jamás. Esas cosas que nos decían Esther, que nació ya como adventista, Vicky igual, aunque tú, Richard, un poquito más tarde, nosotros nos decían, no vayas al sitio que Jesús se queda en la puerta. ¿Cierto? Y la omnipresencia de Dios no estará mejor dentro para intentar ayudarte si puedes, si tú le dejas en las peores circunstancias de tu vida. ¿No estuvo con Jonás en el vientre del gran pez? ¿No estuvo con Pedro en el patio? A ver, criadas, pero ¿nos damos cuenta de eso en la época? No eran romanas, no eran judías, eran bárbaras, que no representaban ningún peligro para nadie. Y Pedro se monta su castillo de miedo y al final canta el gallo. Claro que canta el gallo. Si Jesús se lo había dicho en una fantástica profecía hacía escasos minutos. Oye, pero además ese Jesús, ese mismo Jesús, es un Jesús que tiene un tratamiento personalizado para cada uno de nosotros. No es un tratamiento global. Y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Es decir, mi experiencia no es ni la de Pedro, ni la de Judas, ni la de Jonás, no. Mi experiencia es la mía, la de Esther López. Y Jesús que se relaciona conmigo tiene el diagnóstico de Esther y tiene el tratamiento para Esther. Y a veces olvidamos esto. Y claro, eso tiene que ver también con cómo construyo yo mi autoestima, mi dignidad, también como hija de Dios, ¿verdad? Como ser humano, como miembro de la iglesia, como ser social también, ¿no? A veces olvidamos esto también. Ese Jesús es individual. Quiero decir, te trata de forma individual. Tú no eres un número dentro de una masa, incluso dentro de la masa eclesial, si lo podemos decir así con mucho cariño, ¿no? No. Él te trata a ti personalizadamente. Y hay una idea, una imagen preciosa que ha comentado Pablo en el sermón, que me parece preciosa, pero es una idea súper chula además, ¿eh? El tema de, más o menos anoté lo que dijiste textualmente. A ver, sorpréndeme. Te sorprendo. Jesús preparó el desayuno para invitar a sus amigos desorientados a un primer desayuno de reconciliación. Esta idea es bellísima y gracias, Pablo, por ella. Jesús me prepara a mí un desayuno personal, es decir, además con la comida que me gusta. A mí el pescado no me gusta, entonces con seguridad Jesús me hubiera preparado otra cosa. Porque yo estoy desorientada ¿verdad? Como Pedro, como todos, para un primer desayuno de reconciliación. ¡Qué idea tan hermosa! Además, el desayuno es la primera comida del día. Entonces, después de esa oscuridad, después de esa noche que también mencionabas, Jesús está preparándome el desayuno. Y es un desayuno para mí, para reconciliarse conmigo. Es una imagen bellísima. Mira, hay algo que me da esperanza también a mí. Hay una idea que yo pensaba esta semana. Y no quiero ofender a ningún médico, ¿vale? Pero el médico ya sabe qué mandarte cuando vas con una patología. Porque se le manda a todo el mundo igual. Anda que no es recurrente el paracetamol. Anda que no es recurrente. Pero es que ellos mismos dicen que cada paciente es diferente. Jesús no manda paracetamol a todo el mundo. Jesús manda un tratamiento personalizado que tiene en cuenta mi dolencia real. Porque la mía no es igual que la vuestra, o la vuestra igual que la mía. Entonces, el Señor tiene un paracetamol para cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la grandeza del médico. Es decir, Jesús vino, yo no vengo a estar con los sanos, vengo a estar con los enfermos. Pero es que sus recetas son personificadas. Es decir, y están hechas para la patología exacta mía.
que puede ser parecida a la vuestra, pero no será igual a la vuestra. Esto que tú dices, además, fíjate, estoy tomando nota, porque yo estoy todo el rato preguntándome cómo sería la relación entre Pedro y Judas. Eran compañeros, eran amigos. Judas era admirado. Y seguramente quien más sobresalía era Judas entre el grupo. Todos tenían por él, no sé, una devoción, o por lo menos parte de ellos, ¿no? Que decían Judas, ¿no? Si había que elegir a alguien, Judas era el que siempre aparecía en las listas. Sin embargo, de Pedro es el que más conocemos, porque también él se mantuvo más en su vida, que si tuvo una vida más larga y nos dejó más testimonios, sabemos más cosas de su vida. A mí me gustan la vida de los apóstoles porque fácilmente nos podemos ver reconocidos en cualquiera de ellos. No solo Pedro y Judas, sino más de uno. Y además estamos tan habituados a hablar de los evangelios que casi nos ponemos nosotros como uno más, ¿no? Allí dentro del grupo, ¿no? A lo mejor es más difícil situarnos en el José de Egipto, de Potifar, y lo vemos más lejano, o cualquier otro, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero me da a mí la sensación de que en el Nuevo Testamento es como más familiar, ¿no? Como nos gusta Jesús, nos vemos ahí dentro y casi invitaríamos un sábado a comer a cualquiera de los discípulos, oye, vente a mi casa y quiero que me cuentes esto, o tal, ¿no? Es que, Juanfra, ¿a quién no le gustaría sentarse a escuchar a Jesús? Hombre, claro, nos vemos recorriendo la Judea de entonces por aquellos caminos, sentándonos a oír las donde quiera que sea, da igual el lugar de la pradera. Pero es que además, Juanfra, antes que terminara la comida, el selfie estaría en internet. Claro. Y hacemos, sí, y hacemos hipótesis. Mira, Pedro, mira. Claro, Juan, claro. O Pedro, ¿cómo se te ocurre, no? Los tuteamos, ¿no? Lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Hemos hablado tanto de ellos que, madre mía, seguramente si los tuviéramos nos sorprenderíamos y no tenéis ni idea o os acercáis muy de lejos. Lo digo porque son personajes tan cotidianos que casi los conocemos, los tratamos por nombre, y casi son muy cercanos, porque yo veo a Judas, fijaos, si es tan actual, que hemos pasado, no sé si recordáis, toda la actualidad que había con el Evangelio de Judas, que se había descubierto, había todo, incluso cierta campaña, y lo pongo entre comillas, por justificar o por vindicar o por resarcir a Judas, como que si este hombre hubiera sido casi poco menos que obligado a ser la mano ejecutora. Predestinado dicen algunos, Ser la mano ejecutora. Entonces hay como cierto sector que como diciendo, ay, Judas no era tan malo, no tuvo más remedio, él quiso poner a Jesús un poquito ahí en ese pistoletazo de salida y ayudarle, ¿no? Sin embargo, se nos olvida un poco a mí me gusta de la Biblia por eso, porque nos pone nuestras miserias y nuestras virtudes y no tiene reparo a la hora de decir, mira, Juanfra, si tuvieras que salir en la Biblia, ten seguro que saldría lo bueno y lo no tan bueno. Judas se engañaba, Judas finge. Cuando con María, cuando le vierte el perfume, él no le preocupa el gasto, él está diciendo... Le preocupa el presupuesto. Claro, es que nacional, hombre. Claro, su presupuesto. Estás usando... Como buen tesorero. Claro. Pero está usando ese dinero cuando el que debería decir quién lo tiene que usar y dónde gastarlo soy yo. Entonces, yo creo que Judas, y aquí yo me voy a lanzar al río, voy a hacer quizá me pase de frenada, es como muchos de hoy, ese tipo de personalidad narcisista, encantadora, seductora, que cree que la vida le debe más de lo que ha recibido y que él se lo va a cobrar. Y se lo tiene que cobrar, pues eso, manipulando y un poco forzando los acontecimientos. Y si tengo que hacer que mi jefe o mi compañero o tal persona actúe, pues yo lo voy a forzar. Pero lo hace no a la cara, lo hace por detrás, ¿no? Y esa ambición que tiene por sobresalir, que lo hace, pues eso, que vaya no a las claras. Yo creo que es la diferencia fundamental con Pedro, o por lo menos una de las primordiales. Es verdad que Pedro no es tampoco me da la sensación, de ningún cándido en el sentido de que también tiene lo suyo, de que es un poco nota y bravucón y es un poco contradictorio y traiciona a fin de cuentas a
igual a Jesús. A los dos compañeros traicionan. Pero es lo que tú remarcabas en el sermón. Pedro es honesto, es transparente, es lo que hay, y se arrodilla. Y Judas, hay algo que lo distancia. En esa distancia que tú decías que va tomando Pedro, hay un punto de no retorno en Judas, que no está dispuesto a recorrer de vuelta. Y qué pena cuando nos encontramos muchas veces algunos de nosotros en ese punto, ¿no? De decir, si te vas a equivocar, mira, ese Juanfran, sí que te equivocas, sí que metes la pata hasta el fondo. Es más, la has metido ya, y muchas veces, y te has distanciado de Dios, pero nos justificamos, seguimos manipulando, seguimos queriendo salirnos con la nuestra, o realmente nos rendimos delante de Jesús. Y lloro, y me pongo delante de Jesús. Yo creo que eso, poner en valor eso, ¿no? De decir que aquí el que menos o el que más, ¿quién puede presumir de santurrón? De decir que tiene una vida más No, perfecta que de el otro. santurrón sí, pero de santo Aprovecho, no. Pablo, y ya, según respondes a Juanfra, unimos una pregunta que nos hacen desde el WhatsApp, perdón, desde el YouTube. Jorge, que dice, ¿por qué tanta diferencia en la respuesta final de Judas y Pedro frente al pecado y el sentimiento? Sí, va un poco por ahí. Así que bueno, unimos todo y respondemos a los dos. Sí, a ver. A mí no me interesa la vida de Pedro y la vida de Judas. A mí lo que me interesa es ver el proyecto de Jesús para ellos. Uno, sin saber dónde iba, espera, y Jesús puede ejecutarlo. Y otro, con su muerte, ha pagado todo. Judas no le debe nada a nadie. Lo ha pagado todo. El problema, hasta donde nosotros sabemos, yo no voy a decir cuál es el destino de Judas porque yo no me atrevo. Es decir, eso yo lo dejo en manos de Dios, porque ese último momento de la mente humana yo no sé cuál es. Pero vamos, los indicios nos dicen que no se dejó cubrir por la misericordia de Dios, por lo menos hasta el primer momento, ¿no? Y eso es lo que nos puede poner en peligro a nosotros. Es decir, somos tan capaces de estar recordando nuestros errores. No, a mí me pasa, yo tengo que reconocer públicamente que a mí me pasa. Y le das vueltas y le das vueltas, y me pongo a pensar y decir, bueno, ¿y realmente Dios está pensando lo que yo estoy pensando? ¿O Dios está como hizo con Pedro y otros muchos? Porque, a ver, ¿cuántos de los discípulos estaban con Jesús en el momento de su crucifixión? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los 5.000? ¿Cuántos de los paralíticos, mujer enferma? ¿Cuántos estaban allí? Nada, un grupillo y sobre todo mujeres. Su madre, las otras Marías y Pedro, y Juan, que no sé si sabía dónde estaba o no, pero vamos, sí me entendéis. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es sentarte, orar al Señor y decir, mira, Señor, sácame de aquí. Sácame. Yo lo he hecho muchas veces, y supongo que vosotros igual, ¿eh? Señor, sácame de aquí. Porque yo solo no puedo ni mirar a la cara, o a mi esposo, o a mis hijos, o a alguien, sácame de aquí. Claro, y al hilo de esto, Pablo, al hilo de esto, lo que necesitamos, al hilo de una reflexión que hacías también a lo largo del sermón, es escuchar ese canto del gallo que sabemos que está ahí. Es decir, esa reflexión. Y tú no había reparado ya en esta idea, ¿no? Hablabas de un momento en el que efectivamente Pedro se está dando cuenta de lo que acaba de hacer, de lo que acaba de ocurrir. Y se hace la pregunta, no me lo había planteado de esta forma, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora mi futuro? ¿Qué va a pasar ahora? De momento llora. Claro, probablemente esa pregunta, claro, muchas veces no nos la hacemos. O si nos la hacemos, pues nos puede llevar, si no razonamos bien y no nos sentamos tranquilamente, a tomar una decisión como la de Judas. ¿Verdad? Porque claro, si yo estoy segura de la salvación, cuando yo llego a esa pregunta y digo, me he equivocado, uy, Jesús me mira, veo esa mirada de amor y digo, vale, pero vamos a salir de aquí, ¿no? Es decir, la reflexión es completamente distinta. Pero claro, ¿cuál es mi futuro? ¿Cómo me planteo yo el futuro? ¿Cómo me planteo yo a Jesús formando parte de ese futuro? Si como Judas decido, lo termino yo y el futuro me lo fabrico yo, pues claro, aquí tenemos el grave problema. Pero claro, esa pregunta, ¿cuándo me hago yo esa pregunta? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ocurrir? A partir de ahí, ese punto de inflexión es el que me lleva a un posible destino, ¿no? Mira, Esther, yo no hago diferencia entre Pedro y Judas. La diferencia está en Jesús. Ajá. Y creo que eso tenemos que ponerlo en valor. Podríamos escribir todos
en un documento público lo que nos ha pasado en la vida, hay cosas que no escribiríamos. Pero Dios las sabe. Es decir, no recuerdo si lo he contado aquí, pero hace un tiempo, hace un par de años, alguien hizo una cosa y yo le oí. Yo estaba en el despacho de una iglesia, no es de una iglesia, y dice, oye, por favor, que el pastor no se entere. Yo me cacharraba de risa. Es tan importante que el pastor se entere, porque no lo es, ¿eh? Y Dios, chico, vete, siéntate, coge a Jesús de tu mano y dile, Señor, sácame de aquí. Que no se entere Esther o Vicky o Juan o Richard, pero ¿a dónde lleva eso? Eso es muy circunstancial, ¿no? Entonces, repito, yo necesito, hoy por hoy, necesito cada día, pues, sentirme que Jesús está cerca de mí. Y eso creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Sin embargo, Pablo, no sé, yo sí que encuentro alguna diferencia entre Pedro y Judas. Es verdad que Pedro sigue cargando con su culpa, con su miseria. De hecho, Jesús tiene, en el episodio que nos has contado al final, Juan 21, tiene que ir allí a restaurarle personalmente, a decirle, mira, suelta ya esa mochila que te está agobiando. Pero a mí me encanta la forma de actuar de Pedro, porque ha traicionado al maestro. Todo el mundo sabe que es el traidor. Y cuando le ven en la playa, se lanza al agua. Digo yo, ¿a qué se lanza? ¿A qué se lanza a ir corriendo a Jesús, que no puede esperar ni que acerquen el bote, porque está deseando llegar ante él, si le ha traicionado, si se le cae la cara de vergüenza, si está con la culpa que no puede? Pero es que cuando pienso en esto se me viene algo a la mente que dice Pedro en otro episodio. Cuando le pregunta Jesús, ¿os queréis ir también? Pedro responde él, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Entonces, creo que esa es la diferencia. O sea, la culpa te puede llegar, te puede ahogar, pero si tú sabes quién es Jesús, si tú sabes qué es Jesús en tu vida, es que no puede ser otro sitio que no sea sus pies. Y creo que eso es lo que le hace grande a Pedro, que a pesar de la culpa, a pesar de sentirse que ha traicionado a su maestro, en cuanto lo ve sale corriendo porque en ningún otro sitio estaría mejor que a los pies de su maestro. La historia de Pedro, recordáis que hay 2 episodios del agua, del mar. Uno fue cuando se hundió. Muy humano, pero se hundió. Pero ahora, en aguas más de la costa, el espacio entre Jesús y él le parece muy largo y él quiere acortarlo. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque sabe que Jesús le va a abrir los brazos. ¿No creéis que se puede sacar una lección para nuestra vida? Que a veces necesitamos acortar un poquito, no como una obra por hacer la obra, sino por una necesidad interior nuestra, de acortar un poquito ese camino para encontrarnos con Jesús. Pues Pedro lo hizo y a Pedro aquel día le salió bien. La vez anterior se hundió. ¿Por qué? Porque se miró los zapatos. En esta ocasión alguien mira a Jesús. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, Richard. Pedro es un personaje para dedicar chorros de tinta, para hacer su perfil, que estaría muy de moda hoy. Un psicólogo cogería a Pedro y haría una tesis doctoral, ¿no? Pero lo que más me gusta a mí no es Pedro, no es Pablo, es Jesús. No sé ni tan siquiera ellos mismos. Es el proyecto, es decir, Jesús va al encuentro de ellos. Y está, es decir, no sé cómo pescó los peces, no lo sé, el texto no lo dice, pero no está pensando solo en una rehabilitación espiritual, sino que está pensando en una cena, perdón, en un desayuno de amistad, de camaradería, que en la cultura oriental es fundamental. Es decir, tú en el mundo oriental, el que alguien llegue a tu tienda, que alguien llegue a comer en tu mesa, es uno de los mayores privilegios. De hecho, en las leyes beduinas está prohibido asesinar a alguien que esté invitado por un jeque. Hay que esperar que salga de la tienda, en el caso de que haya. Es una ley de protección. Jesús vive en el mundo oriental o semi-oriental, ¿vale? Y la hospitalidad que han heredado de Abraham
cuando le visitaron los ángeles, eso estaba muy patente en la teología de la época. Eso estaba muy patente. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Prepara un entorno de protección, donde ellos saben que lo que Jesús está haciendo es protegerlos. Porque en su cultura está escrito. Hay varios comentarios en el chat, Juanfran, si te parece. Sí. Yo no sé si tú tienes por allí... Algunos han dejado. En el WhatsApp, pero Inma nos dice, hablando acerca de esa actitud de Jesús, dice, Dios ya parte de la base de nuestra naturaleza caída y nos acepta así. Sí. Somos nosotros los que nos negamos a nosotros mismos y nos negamos a dejar que nos salve. Y esperando a nombre nuevo, dice, Jesús no cambia frente a la actitud de los hombres. Ama eternamente. Es la disposición del hombre el que se endurece y derrite frente a ese amor inteligente. Pedro aprovechó la ocasión frente a su derrota, mientras que Judas se hundió con su vergüenza. De hecho, como decíamos antes, perdona, sí, claro, Judas pagó toda la culpa, pero no hay quien lo resucite. Pedro dejó que Jesús resolviera su problema. Esa es la gran diferencia. Entonces, perdona, Juanpa. No, que va, al contrario. Al contrario, yo tengo que dar las gracias. Simplemente iba a rescatar un par de comentarios del WhatsApp. Mandan saludos, pero ahora en la zona mixta, pues mira, rescato lo que dice David, que comenta que hablando del perdón que ofrece nuestro Señor, dice él, es de tal altura que la mayoría de las veces nos provoca vértigo y no llegamos a entender su mezcla de grandeza y simplicidad. Llegar a interiorizarlo es el desafío y a compartirlo. Y además dice David, Esther, ponte el Happy Birthday en la cabeza y pone un emoticono. No. Así que eso va para ti, David. Esther, no sé si sabes que estás en directo con una cámara, no estás en la radio, ¿eh? Le sienta muy bien. Eso es parte del encanto de este programa. Claro. La risa y el buen humor tienen que estar siempre con nosotros. Muy cerca. Servicio a la audiencia. Muy cerca de donde está Esther, Alberto, desde Vigo, nos dice que, bueno, te manda un abrazo muy fuerte de su padre y suyo para ti, Pablo. Un buen amigo. Y te da las gracias y comenta él que con qué profundidad Cristo nos restaura de nuestros bajones, no solo espirituales, sino también sociales, en los que muchas veces nos sentimos hundidos, humillados e incapaces de levantar la cabeza. Así que para Alberto y para su padre Pepe también yo si me permitís, después del comentario que ha hecho Alberto, para mí personalmente tiene un valor incalculable que lógicamente voy a reservar porque estamos en un medio público, pero yo le mando a Alberto, si él piensa hoy así, yo a Alberto le mando un fuerte abrazo porque habéis las haylas, en la vida. Entonces, Alberto, un fuerte abrazo, Pepe, un fuerte abrazo, que el Señor os siga bendiciendo y felicidades, Alberto, por el pensamiento que acabas de escribir ahora mismo. Pues, bueno, Juanfran, tenemos que ir cerrando ya. Un poquito haciendo una última ronda y una ronda final. Terminamos de cuadrar. Pues, Vicky, ¿quieres empezar tú esa ronda final? Sí. Bueno, a mí me gustaría en mi vida todos los días oír el canto del gallo, ver el lucero de la mañana y que el Señor me dé una nueva oportunidad, porque errores cometemos constantemente y no debemos de olvidar que Dios es el Dios de las oportunidades. Nos da muchas oportunidades y Él sabe lo que necesitamos, sabe toda nuestra vida en conjunto, Él lo ve en conjunto afortunadamente y quita los errores que cometemos y se queda, bueno, pues Dios nos ve a través de su Hijo y se queda con eso, ¿no? Con una vida que Él llevó perfecta, pero bueno, nosotros con nuestros errores, al fin y al cabo Jesús nos pone su manto de justicia y nos cubre, y Él quiere cubrirnos y además pues restablecer nuestro honor y toda nuestra vida y que estemos junto a Él. Con eso yo creo que es importante que las oportunidades que nos da. Esther. Pues felices 200
porque son las primeras ediciones de un camino largo y es bonito pensar que podemos seguir cumpliendo, ¿verdad? Y que Dios nos sigue dando la oportunidad de seguir cumpliendo. Así que muchas felicidades, es un privilegio poder estar con vosotros en la edición 200. A los seres humanos nos gusta contar y espero que contemos para bien y que contemos cosas buenas, ¿verdad? Pero yo me quería quedar con algo que también dijo Pablo en la reflexión y que a mí me apasiona como idea, ¿verdad? Antes de ver el lucero de la mañana, él dijo en un momento determinado, atrás ha quedado la tiniebla, atrás ha quedado la noche. Y esa es nuestra esperanza, que dejemos la tiniebla atrás, que dejemos la noche atrás y que llegue la luz de justicia, la luz de esperanza, la luz con mayúsculas, que es Jesús llegando a nuestra vida. No dudemos que la tiniebla queda atrás, que la noche queda atrás y que llegará la luz para todos. Y eso va a ser luz eterna. De manera que ojalá podamos disfrutar de esa luz y quedarnos cegados con ella, que nos deslumbre completamente. Es mi deseo para vosotros también y felicidades de nuevo. Socio Juanfra. Nada, pues siento mucha gratitud por todos los que no estamos aquí. Ojalá que este 200 lo continuemos en el cielo y allí podamos hacer el programa 200.000. Todos juntos a seguir celebrando y aprendiendo. No sé si los ángeles nos dejarán, ¿eh? Seguro. Ellos, ¿eh? Yo creo que nos tienen preparado uno de los mejores estudios. Así que no faltemos ninguno, es mi deseo. Y de una manera u otra, como podamos, como lo hizo Pedro, como que podamos ponernos delante de Dios como estamos, con lo que tenemos y decirle muchas gracias por rescatarme. Pues yo voy a terminar con un pensamiento de Jorge que me gusta mucho, que acaba de poner. Dice que el Espíritu Santo nos dirija nuestra mirada siempre hacia Jesús del amor eterno y misericordioso, que llega siempre allí donde estamos en la condición que estemos, porque siempre tiene esperanza, poder, restauración y vida para nosotros. Gracias, Pablo, por este mensaje de restauración. Y si os soy sincero, a mí no me gustaría cumplir otros 200 programas. Me gustaría que estuviéramos ya en el cielo antes de que tengamos que cumplir otros 200. Pero si no es posible, que les cumplamos, que disfrutemos de ello y que no paremos de hacer la misión a la cual hemos sido llamados. Que Dios os bendiga. Que bendiga a nuestros técnicos, gracias a ellos, que cuide de David y de Esther, que les echamos mucho de menos, y un saludo para todas aquellas personas que nos siguen. Feliz semana y la próxima semana, 201 aquí, a las 10 de la mañana, la Iglesia en Casa. Un abrazo.